Buchino. Seguramente él nos va a corregir, ¿no? En este caso, especialista en gestión educativa, porque, bueno, en la Cámara de Diputados se está tratando la educación esencial. ¿A qué referimos con educación esencial? Muy buenos días, Flavio, un gusto poder saludarte. ¿Qué tal? Buenos días. Buchino es, con doble Buchino. C, bien italiano. Bien, bien, me imaginaba, pero bueno, uno para no equivocarse. Bueno, Flavio, Perfecto. ¿qué significa que la educación sea esencial en Argentina? A ver, cuando hablamos de esencialidad, el concepto de esencialidad es un concepto que tiene que ver con las normas internacionales con respecto a que, digamos, el ser humano ha elegido algunas actividades que garantizan, o sea que tienen que ser garantizadas constantemente, no importa lo que ocurra, y tienen que seguir manteniéndose a lo largo del tiempo sin ninguna interrupción, como por ejemplo la provisión de electricidad, agua, salud, seguridad, etcétera, etcétera. Y esto a nivel normativo, a nivel mundial, se ha definido como un servicio esencial, algo que no puede ser, digamos, interrumpido, y menos interrumpido por los propios trabajadores cuando tienen reclamos que realizar Bien. por, digamos, reclamos gremiales. Para Y- eso, sí. digamos, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, lo que definió es a algunas actividades como servicio esencial. Ese servicio esencial debe seguir cumpliéndose más allá de que los trabajadores siguen teniendo la posibilidad de realizar paros, pero con guardias mínimas, guardias que garanticen que el servicio siga funcionando. Por ejemplo, un hospital. El Sí. hospital puede no estar puede no estar, digamos, realizando operaciones, pero todo lo que tenga que ver con emergencias y urgencias lo realiza a través de la guardia del hospital, ¿no? Y si tiene que operar, opera también, digo, pero digo, lo que digo es, a partir de esto, Sí. digamos, hay muchas actividades que están, pero a nivel internacional, educación no está puesta como una de esas actividades. Solo algunos países han empezado a analizar la posibilidad de tener a la educación como un servicio esencial. Ahora Algunos lo han avanzado, hay sí, estadísticas, de, digamos, de resultados en cuanto a esto, o, en los a pocos ver, países que se aplica. no hay ningún trabajo serio que demuestre que la esencialidad, declarar de esencialidad la educación mejora la calidad. Sí es cierto, y esto tiene que quedarnos claros a todos, que nosotros necesitamos, y los docentes, digamos, lo entienden así, las escuelas también lo entienden así, y la sociedad también lo entiende así, necesitamos que nuestros pibes estén todos los días en la escuela, porque la continuidad pedagógica, la continuidad, digamos, lo diario, el trabajo diario, Sí. hace, digamos, es el plafón o el piso para la mejora de la calidad. Pero esto no quiere decir que el proyecto en sí mismo que está hoy tratándose, o las orientaciones, mejor dicho, del proyecto que se están tratando, sirvan para resolver el problema de garantizar que todos los pibes estén todos los días dentro de las escuelas aprendiendo. ¿Qué es lo que necesitamos? Y en esto no podemos Sí. dar el brazo a torcer. Necesitamos a todos los pibes dentro de la escuela todos los días. Para eso, digamos, me parece que este proyecto no alcanza. ¿Y no alcanza por qué? Rápidamente digo un par de cositas nada más. Eh, Porque en realidad, si estamos pensando en regular el derecho a huelga de los docentes como el elemento central para resolver el problema de la calidad educativa, nos estamos equivocando. Digamos, los docentes, sin dudas, tenemos un conflicto con los docentes bastante grande y tiene que ver muchas veces con lo salarial. Pero la esencialidad no es solamente los docentes trabajando en las escuelas, eh, digamos, sin parar, o con guardias mínimas. La esencialidad también pasa por el lado de la mejora de los recursos, la mejora en el uso de los recursos,
dentro de las escuelas, la mejora de los salarios de los edificios escolares, etcétera, etcétera, para crear las condiciones mínimas, y ahí está el concepto que yo quiero ampliar al concepto de esencialidad, que es las condiciones mínimas para que una escuela funcione en la mejor condición para que los pibes puedan estar aprendiendo todos los días como necesitamos todos, ¿no? Sí, pero claramente está, digamos, hay un paralelismo bastante clave en esto, ¿no? Y tiene que ver con lo que viene haciendo este gobierno nacional, en no poner el foco en la educación, pero intentar sacarlo como esencial. Y sobre todo, cuando hablamos de esencialidad en educación y en salud, sabemos que salud tiene urgencias. Ahora, ¿qué garantía se le da a los padres que ese 30% sí va todo el alumnado? ¿Ah? ¿Cuáles son las Bueno, ahí garantías? está el Entonces hay como tema, muchas cuestiones ahí. ahí está el tema. Es muy buena tu pregunta, porque en realidad ahí está el centro y el foco de la conceptualidad de este proyecto. Este proyecto, por primera vez en muchos que se han presentado, ponen el acento o el centro en los derechos de las infancias a la educación. Y eso es muy importante. Me parece que tiene un diferencial con respecto a anteriores, que solo se pensaba, digamos, solo se pensaba en el tema de declarar la esencialidad a partir de la regulación de la huelga docente. Ahora, no alcanza ese concepto para que después, dentro del mismo proyecto, todo se vierta hacia el lugar de digamos, la regulación de la huelga docente. Y en todo caso, como vos bien decís, hay, digamos, se proponen guardias mínimas. Una escuela funciona y una escuela está enseñando normalmente cuando todos los grupos dentro de esa escuela tienen un docente a cargo enseñando. A ver, ¿por qué? Porque la escuela cumple una doble función. Cumple una función en primera instancia que es la más importante para mí y que tenemos que tener en cuenta, tenemos que tener en claro que por eso nació, que es la de formación. Y la segunda de cuidado. Ahora, si nosotros, digamos, ponemos guardias mínimas con el 30, el 40, el 50%, no importa ya el porcentaje, lo que nos vamos a encontrar es grupos de pibes que van a estar a cargo de otros docentes que no son sus docentes, en todo caso. Esto ya la escuela lo hace muchas veces cuando un docente falta. A ver, aquellos que estamos en las escuelas sabemos que muchas veces repartimos a los chicos de un grado entre varios grados para que ese día los chicos sigan dentro de la escuela. Pero ese día no es un día normal de clase y de aprendizaje. ¿Por qué? Porque ese día, digamos, lo que vamos a hacer es cuidar a esos pibes dentro de las escuelas, pero no vamos a tener las condiciones necesarias para que los pibes aprendan. Y en esto es muy interesante pensar que, digamos, no podemos convertir, aunque sea por esos días, a las escuelas en guarderías. ¿Está? Claro, y Aunque sea por esos días. es erróneo pensar que por ahí pasa la calidad educativa, ¿no? Con Y declararlo no se puede esencial. pensar que por ahí pasa la calidad educativa. Por supuesto, a ver, si muchos me dicen, bueno, pero ese día está bueno porque los papás van a poder ir a trabajar igual sin tener que estar pensando dónde dejar sus hijos. Pero por supuesto, sin lugar a dudas, y estamos completamente de acuerdo, pero no nos mintamos entre nosotros. Sepamos que ese día no es un día normal de clase y ese día se pierde tanto o cuánto se pierde cualquier otro día que el chico no va a clases. Y además, para agregar algo interesante, estamos mirando por el lado de los docentes, digamos, las inasistencias, el tema de los paros y demás. Ya hablé de los problemas que ocasionan los problemas de infraestructura, digamos, de pérdida de día de clase, de infraestructura, problemas de infraestructura, problemas que tienen que ver con terceras cosas que la escuela no es el centro, ¿no? Pero Sí. también nos estamos mirando los días de clase que los pibes pierden por no ir ellos a la escuela. Motivados muchas veces por problemas económicos en los sectores bajos, no tenemos forma de llegar a la escuela, etcétera. O, por ejemplo, y esto lo digo, digamos, para que lo sepamos, en sectores medios o altos donde no priorizan el ciclo escolar y toman vacaciones los papás durante ese segmento del año y los chicos no van a la escuela, porque en ese momento los chicos se van de vacaciones con los pibes en mitad de abril, mitad de marzo o mitad de mayo
o en momentos en los cuales las escuelas están abiertas. Esto también hay que mirarlo porque sí estamos teniendo un problema de asistencia a la escuela, pero no Y es una ni única hablar de la causa, hay deserción, muchas. ¿no? Ni hablar de la Y por deserción. supuesto, de ahí en más, muchas cosas que tienen que ver con el tema digamos, después de que ya no van directamente al sistema, no están dentro del sistema educativo. No tenemos grandes problemas a nivel nacional en primaria, no tenemos grandes problemas a nivel nacional en los primeros años del secundario. A partir del segundo sí empezamos a tener un problema complejo de deserción escolar donde ya, digamos, sabemos que 1 de cada 2 pibes no llegan a terminar el secundario, ¿no? En ese sentido, ¿este proyecto, a ciencia cierta, trata de garantizar el acceso a la educación o de neutralizar la huelga? En todo caso, si uno revisa todo el articulado, excepto el primero, que es como yo te dije, que se cambió para darle una mirada desde el punto de vista de los derechos del niño y el adolescente a la educación, y que fue un muy buen trabajo hecho por la diputada Carla Carrizo, una diputada de la ciudad de Buenos Aires. Lo demás está siempre orientado a revisar la regulación de la huelga docente. No, es más, hay un problema más adicional. Las escuelas no están a cargo de la nación. Por lo tanto, va a haber una relectura a partir de ahí de los ministerios y de las provincias, y va a ver cuál es la normativa local también que puede llegar a chocar en todo caso con respecto a esto al momento en que se apruebe en la Cámara de Diputados y en la de Senadores y sea ley. Hasta hoy no lo es. Hay un buen debate en el marco de la Cámara de Diputados. Yo estuve en relación con algunos diputados de la Ciudad de Buenos Aires, digamos, de todo el país, pero fundamentalmente en la Ciudad de Buenos Aires, y lo que encuentro es receptividad para pensar las cosas de una manera diferente. Varios diputados, tanto de la oposición como del oficialismo, para poder mejorar, digamos, el proyecto. Ahora, lo que también encuentro es muchos que solo están pensando que en la regulación digamos, de la huelga docente, y me parece que ahí es donde está el error, ¿no? Ahí es Claro. donde, digamos, está el problema. Que de hecho ya lo podrían hacer con la normativa actual, porque la normativa actual de servicio esencial le da la posibilidad al Estado Nacional de incluir otras actividades de acuerdo a lo que crea conveniente y hoy no está, educación no está en esa normativa. Claro, y en ese sentido, en lo que acabas de manifestar, ¿no? Invitar a las provincias a la adhesión también permite un análisis propio de cada una, porque en Tucumán, por ejemplo, hay jornadas completas, ¿no? Hay escuelas que tienen, ¿no?, jornadas completas. En este caso, ¿qué pasaría, ¿no?, en esos casos, en aquellas escuelas que cuentan con comedores escolares? ¿Qué va a pasar en las escuelas de alta montaña? O sea, son muchos ítems que profundizar, ¿no? Y no solamente focalizarse en esto que se ha puesto mucho el foco y es el tema de la huelga docente, ¿no? Sí, justamente ese es otro tema el que vos planteás es otro tema, digamos, no todo el sistema educativo es exactamente igual, no una escuela es igual, es más, no solo en términos regionales, sino en términos de servicios que brinda, en términos de qué tipo de educación está brindando, jornada completa, jornada simple. Es bueno lo que vos planteás, porque ahí también, ¿qué es el 30% de los docentes en esa escuela? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? ¿Que van a dar el 30% de la actividad que tendrían que dar durante el día? ¿Que va a ir solamente el 30%, 3 de cada 10 docentes a la escuela a cubrir la carga horaria? ¿Que van a dar el 30% de lo que habría que dar en ese día? Claro. ¿Qué materias? En un secundario no es lo mismo que un primario. Entonces digo, me parece que, ¿sabes? Además esto es una de las cosas que le planteé desde el principio a algunos diputados. Hay una complejidad muy grande en lo institucional cuando ocurren estas cosas. ¿Cómo se organiza ese 30%? Digamos, aquel que es director de escuela o digamos,
maneja alguna escuela, sabe muy bien que el tiempo escolar, el tiempo de los terceros, de los otros, de los docentes, no es un tiempo fácil de congeniar. Armar los horarios ya a principio de año para todo el año para los docentes es una complicación grave. Docentes muchas veces en las grandes ciudades que están en diferentes escuelas y tienen que ir de una escuela a la otra y no van el mismo día a cada escuela o no van en los mismos horarios a cada escuela. Digo, a ver, conceptualmente creo que todos estamos de acuerdo y ahí es donde tenemos que llegar al punto. Necesitamos a nuestros pibes todos los días aprendiendo con los docentes que enseñan en las escuelas. Ahora, desde ese concepto para abajo hay que encontrar los mecanismos, digamos, los mejores mecanismos. Y este es un mecanismo absolutamente incompleto que yo creo que va a traer en algún lugar algún nivel, por lo menos en principio, en los primeros tiempos, un nivel mayor de conflictividad. Porque en todo caso lo que estamos haciendo es entrando por el lado de los sindicatos, de la lucha o la pelea con los sindicatos, por un tema que todos estamos de acuerdo que tenemos que tener, que es que nuestros pibes estén en las escuelas aprendiendo, que es lo que queremos, creo que todos, ¿no? Exactamente, y sobre todo mejorar la calidad educativa, ¿no? Con esto que venías planteando y que tiene que ver no solamente con que los chicos tengan una hora más de clase, ¿no? Sino con todo lo que tiene que ver con una infraestructura, con darles, ¿no?, la calidad que realmente se merece la educación y que creo que tenemos, ¿no?, todos los recursos en Argentina para que esto así sea. No tenemos nada que Y envidiarle. reorientar los recursos existentes y mejorar digamos, el perfil de los recursos, fundamentalmente en el nivel de lo pedagógico y lo didáctico. Nosotros necesitamos mejorar la calidad de lo que se enseña, por lo tanto tenemos que mejorar a los futuros docentes y a los presentes docentes con capacitación constante. Tenemos que mejorar los dispositivos didácticos, por lo tanto necesitamos recursos didácticos en las escuelas, más libros, más computadoras, más todo lo que el maestro y los alumnos necesitan para aprender. Y necesitamos, por supuesto, darle un nivel mayor de albergabilidad que muchas veces las escuelas no tienen, que es que un chico esté en una escuela 8 horas en un lugar donde sea lo suficientemente sano, esté cómodo, que el docente también tenga niveles de comodidad para poder enseñar. Y por supuesto, hay que, con todo eso cumplido, o a la vez que ocurre todo eso, la exigencia mayor a los docentes para que enseñen mejor, la exigencia para los chicos para que aprendan más, etcétera, etcétera. Es un cúmulo, no es solo una cosa individual. Y tampoco, y yo con esto digo, me parece que muchas veces me enojo con algunas personas con las cuales trabajo, digo, no es por algo hay que empezar. Cuando hay que empezar por todo, no hay que empezar por aquello que parece más fácil. Esto es lo más fácil, regular la huelga docente parece lo más difícil, en realidad complica porque en realidad termina teniendo, genera mayores niveles de desavenencias y de choque, pero en realidad es lo más fácil, cambiar una ley, decir a partir de ahora no pueden parar todos, paran solamente el 30% porque la escuela tiene que estar abierta y tiene que haber docentes en la escuela. Ahora, analizar si esto sirve o no sirve me parece que es lo que lo que tenemos que hacer. Y repito, hay una gran cantidad, me alegró encontrar con una gran cantidad de diputados, en todo caso, que están pensando fuera de la caja, que están viendo que esto es de esta manera, que no es tan así como se plantea y que necesitamos mejorar la herramienta para que esas herramientas además mejoren la situación escolar, ¿no? Bueno, Flavio, un gusto, un placer poder debatir estos temas. Esperemos que este proyecto pueda llegar a buen puerto y con todo esto, ¿no?, que manifestás, en donde hay diputados que están viendo más allá, ¿no?, del proyecto inicial. Eso sería fantástico poder seguir discutiéndolo, porque es como vos lo decís, y la realidad es que Argentina tiene disparidades en todo el país, ¿no?, en cuanto a enseñanzas, así que bueno, queremos lo mejor para todos, ¿no?, sobre todo. Gracias. No, gracias a ustedes por la invitación.
Muchas gracias, que tenga buen día. Hasta Ahí luego. pasábamos con Flavio Buccino, quien es especialista en gestión educativa, hablando, ¿no?, sobre este proyecto que se está debatiendo, ¿no?, y tiene que ver con la esencialidad, ¿no?, en la educación, muy distinto a lo que se da justamente en otras áreas, como lo planteamos y centramos el paralelismo